buenos días. Álvaro, muchas gracias por la magnífica introducción que hizo a la jornada del día de hoy. Bien, como él lo dijo, mi nombre es Rodolfo Alarcón, yo soy químico de profesión, funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya desde hace 10 años en el grupo de sustancias químicas y residuos peligrosos. Y particularmente pues he trabajado a lo largo de, digamos, de mi carrera profesional allí en el ministerio en diferentes proyectos relacionados con la gestión de sustancias químicas. La charla que yo voy a hacer en este momento pues es una introducción a las presentaciones que vendrán posteriormente, dado que el tema del cual les voy a comentar, la política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas, es la base de una serie de desarrollos que más adelante mis colegas de otras entidades van a presentar en detalle. Bien. Pues este es un itinerario de la presentación que voy a hacer. En primer lugar, pues brindar unos antecedentes de lo que es o fue esta política. Posteriormente ya entrar a la política en sí, cuál es el enfoque de la misma y finalmente pues unos resultados que se han tenido. Es posible que ustedes pues ya conozcan de esta política y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hacer una presentación en este momento, digamos, en esta fecha de una política que fue promulgada hace ya 6 años, en el año 2016? Entonces dirán, pero bueno, ¿y eso por qué? Pues es muy posible pues que si bien ustedes conozcan la política y muy seguramente algunos de los resultados que se han dado ya en relación con esta, quiero comentarles inicialmente por qué fue que desde el gobierno nacional se planteó la necesidad de desarrollar esta y pues que el resultado fue este documento. Como antecedentes, pues, es decir, las sustancias químicas las tenemos en muchísimos ámbitos, hay muchísimas aplicaciones. El número de sustancias y productos químicos, pues, es inmenso, los manejamos, pues, día a día. Cada día resultan, digamos, a partir de investigaciones, de trabajos, tanto de la industria como de investigadores en la academia, en universidades, pues resultan nuevas sustancias para nuevas aplicaciones. Así como estas sustancias o estos productos pues traen muchos beneficios con los cuales pues convivimos día a día, también es cierto que muchas de estas sustancias pues representan por sus características unos riesgos tanto a la salud de las personas como el ambiente. Y de esta manera pues se hace necesario establecer unos mecanismos para poder aprovechar los beneficios que nos trae el uso de estas sustancias y productos, pero al mismo tiempo tratar de controlar esos riesgos. Pero pues obviamente tenemos digamos una limitante, es que dado que el número de sustancias y productos es muy grande, también la labor de poder gestionar esos riesgos, conocer cuáles son las características de todas esas sustancias y productos, pues es una labor gigantesca que implica también unos costos muy altos y pues digamos el resultado de esto es que a la fecha pues realmente el conocimiento que se tiene sobre los peligros y la gestión de los riesgos de todo ese número tan grande de sustancias químicas pues realmente está limitado pues digamos a un número relativamente pequeño de todo el universo de sustancias y productos que tenemos en el mercado. A nivel nacional particularmente, desde hace pues varios años, el gobierno nacional pues se dio a la tarea, debido a diferentes circunstancias, de establecer una reglamentación, reglamentaciones y unos mecanismos para tratar de controlar o gestionar esos riesgos asociados a unos productos o sustancias químicas particulares.
¿Por qué se dio esto? Debido tal vez a que algunos de ellos pues eran los más utilizados debido a las dinámicas económicas del país, como es el caso, por ejemplo, del tema agrícola, pues Colombia es un país que tiene una actividad agrícola bastante grande y pues eso implica también el uso intensivo de productos tales como plaguicidas o fertilizantes. De tal manera, pues, que una de las primeras regulaciones que se desarrolló fue aquella asociada a los plaguicidas y particularmente, perdón, a los plaguicidas químicos de uso agrícola, que ya tienen una regulación, pues, que tiene varios años de aplicación, en las cuales, pues, se pide que un plaguicida, antes de salir al mercado, debe pasar por una serie de, digamos, de controles, un registro particularmente, el cual se otorga después de una serie de evaluaciones por parte de entidades del gobierno. Especialmente en este caso, pues hay una normativa de la Comunidad Andina de Naciones que aplica también a nivel nacional y cuya autoridad nacional es el Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces, el ICA es la entidad encargada de otorgar este registro de plaguicidas químicos de uso agrícola. Por otra parte, también otro tipo de productos que ya cuenta con una regulación son, por ejemplo, los productos cosméticos, los productos de los medicamentos, productos como los aditivos alimentarios y los productos de aseo o higiene doméstica. Todos estos a cargo de autoridades del sector salud, particularmente el INVIMA, el Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, tiene a su cargo pues la aplicación de la reglamentación existente sobre estos productos. De igual manera, para el caso, por ejemplo, de los combustibles o derivados del petróleo, de igual modo, pues dado que Colombia pues es un país productor de petróleo y esta es una actividad económica pues bastante importante, también pues se vio en la necesidad de desarrollar una regulación particular sobre esta temática. Y pues quise nombrar allí también una regulación pues mucho más reciente que es aplicable a los detergentes y jabones a través de la cual se busca controlar, digamos, los efectos nocivos que se pueden dar por este tipo de productos en el ambiente acuático, que es la resolución 689 de 2016. Entonces, como ven, existe una normativa desde hace varios años, pero siempre ha estado enfocada a unos productos en particular. Por otra parte también, pues al igual que muchos países del mundo, pues Colombia ha ratificado convenios internacionales eh, relacionados con ciertos tipos de productos o sustancias y al ratificar estos convenios, pues se ve el país en la necesidad de empezar a desarrollar labores normativas para dar cumplimiento a las obligaciones que establecen dichos convenios. Tenemos, por ejemplo, el convenio de Estocolmo de los contaminantes orgánicos persistentes, el protocolo de Montreal relacionado con las sustancias agotadoras de la capa de ozono, el convenio de Rotterdam, que digamos, estableció unos mecanismos para el comercio internacional relacionado con sustancias o productos químicos que tienen ciertas características de peligrosidad, el convenio de Basilea, pues que ayer lo vimos bastante en detalle relacionado con el tránsito de residuos peligrosos también a nivel internacional. Más recientemente, el convenio de Minamata, que está específicamente enfocado en la gestión del mercurio, y otro que pues es posible que ustedes lo conozcan también, la iniciativa SAICOM, que es el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, que si bien no es un convenio vinculante, como sí son los demás que están allí mencionados, Colombia en la reunión de la primera conferencia internacional sobre gestión de químicos
que se realizó en Dubái en el año 2006, Colombia fue uno de los países signatarios de la Declaración de Dubái, a través del cual, digamos, estableció esta estrategia SAICOM y pues de hecho, digamos, tiene pues, la obligación de desarrollar estrategias para dar cumplimiento a ella. Entonces, todo este marco, digamos, de convenios internacionales también ha sido un motor en la dinámica del desarrollo de la regulación relacionada con sustancias químicas, pero como ustedes ven también es enfocada en ciertos productos, de tal manera que en un momento dado siempre había sido, digámoslo así, un anhelo de diversas entidades del gobierno de tener algún instrumento que nos permitiera tener esa gestión de las sustancias químicas, pero de manera más, digamos, más general, más integrada, no enfocada a un grupo o una sustancia en particular, sino que tuviera una cobertura mucho más amplia. Hubo digamos, un momento particular en la historia reciente que de algún modo fue un punto de quiebre para ese anhelo, llamémoslo así, de tener ese instrumento que nos permitiera una gestión integral de las sustancias químicas. Y se dio alrededor de los años 2011 a 2013 debido a varias situaciones. Por una parte, el Ministerio de Salud y Protección Social en ese momento desarrolló y expidió el Plan Decenal de Salud Pública con un horizonte a 10 años, 2012-2021. Dentro de ese Plan Decenal de Salud Pública, que cubre pues áreas como calidad del aire, calidad del agua, saneamiento básico y una serie de, digamos, de enfoques, en particular en relación con la gestión o la seguridad química o gestión segura de las sustancias químicas, dejó un objetivo que era promulgar una política de seguridad química o de gestión de sustancias químicas. Simultáneamente, a través de un proyecto de cooperación internacional que fue desarrollado por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues, y donde participaron también otras entidades, especialmente ministerios, ese proyecto está enfocado en dar inicio a la aplicación del SAICOM, de la estrategia SAICOM en Colombia. Uno de los productos de ese proyecto fue la actualización del Perfil Nacional de Sustancias Químicas, que muy seguramente ustedes conocen. Fue publicado en el año 2012 y pues aquí está una de las personas que digamos que trabajó en ese desarrollo, el profesor Oscar Suárez. Y este perfil, bueno, fue una actualización de otros ejercicios que se habían hecho en años anteriores, pero tuvo una particularidad y fue que el enfoque que tuvo permitió tener un panorama general de la gestión de las sustancias químicas en Colombia. General en el sentido de que abarcó muchos aspectos, normativa, investigación, se hizo un ejercicio de hacer un inventario, tratar de establecer un inventario nacional de sustancias químicas, lo cual pues se logró con ciertas dificultades y limitaciones. Y de esta manera, nuevamente a raíz digamos, de los resultados de este perfil, se reiteró esa necesidad de tener un instrumento que permitiera realizar una gestión global o integrada de las sustancias químicas en Colombia. También por esa misma época, el año 2011-2012, en ese momento el recién posesionado presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de que Colombia hiciera la solicitud de acceso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OSD. Aquí, bueno, una imagen del documento del Perfil Nacional de Sustancias Químicas y teniendo en mente, digamos, estos tres como hitos,
Por una parte, pues los resultados del perfil nacional en general mostraron lo que, digamos, ya vimos anteriormente, que Colombia sí contaba en ese momento con una legislación relacionada con la gestión de las sustancias químicas, pero esa normativa o esa legislación estaba enfocada en unos productos o sustancias particulares. También que si bien existían fuentes de información que permitían obtener algún tipo de, digamos, de datos sobre qué sustancias y qué cantidades de sustancias estaban circulando en el país, esa información estaba disgregada en diferentes entidades y no había un mecanismo sencillo de poder integrarla en una sola base de datos, de tal manera que, como sucedió con el ejercicio que se hizo en el perfil, digamos, de algún modo esa información tenía que ser recolectada y procesada de manera manual. Entonces era un trabajo, fue un trabajo pues muy grande, muy dispendioso. Se detectó pues que había digamos, muchas carencias, muchas falencias en esa misma información, de tal manera que ese inventario que se podía lograr pues tenía muchas limitaciones en varios aspectos. Y por otro lado, nuevamente se vio pues que no, como no existía un instrumento, un mecanismo global que permitiera una gestión integral de sustancias químicas, eso repercutía en que muchas veces los esfuerzos que realizábamos desde diferentes entidades del gobierno, pues no estaban muy bien articulados, tenían ciertas limitaciones en alcance, debido precisamente como a esa falta de una sombrilla que pudiera agrupar todos los aspectos que quisiéramos tratar. Por otra parte, en ese proceso de adhesión a la OSD, uno de los primeros pasos que se dio fue una evaluación que hicieron expertos de países miembros de la organización en algunos aspectos, especialmente del sector o de la parte ambiental en Colombia, en lo que se denominó la evaluación de desempeño ambiental, que fue desarrollada a lo largo de los años 2012 al 2014 y fue publicada en este último año. Tuvo varios, digamos, miraron varios puntos en esa evaluación. Uno de ellos precisamente fue la gestión de sustancias químicas. El resultado de esta evaluación fue una serie de recomendaciones al país en cada uno de los aspectos que están allí mencionados. Particularmente en relación con la gestión de sustancias químicas, digamos, este grupo realizó una serie de recomendaciones que nos orientaban, por ejemplo, a que el país desarrollara fortalecer una gestión de las sustancias químicas de uso industrial, que son muchísimas. Fortalecer la prevención y preparación frente a accidentes mayores, entendiendo estos como accidentes, digamos, con unas consecuencias graves originados a partir del uso de sustancias químicas. Otra de las recomendaciones fue adoptar el sistema globalmente armonizado, que si bien ya en ese momento estábamos dando también los primeros pasos en Colombia a través de otro proyecto de cooperación internacional, pues no se había adoptado todavía y pues se veía cada vez más la necesidad de hacerlo por diferentes motivos. De igual manera, otra de las recomendaciones estuvo orientada a que el país implementara lo que se denomina un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, es decir, un sistema que permite monitorear qué sustancias y qué cantidades de ciertas sustancias se están emitiendo al ambiente como producto pues, de las diversas actividades que desarrolla pues, la economía de un país. Y por otro lado, también se pidió, se recomendó, digamos, avanzar en el control de los riesgos por exposición al plomo, especialmente a través de las pinturas o de artículos didácticos o artículos para, digamos, de uso para los niños, dado que ellos pues son
digamos, una población muy susceptible a la contaminación por este metal. Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, así como digamos, las obligaciones que debía cumplir el país para poder convertirse en un país miembro de la organización, los ministerios que trabajamos en ese momento en todo ese proceso, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Ambiente especialmente, pues vimos esto como la oportunidad de poder, digamos, cumplir ese anhelo que he mencionado, de tener ese instrumento o ese mecanismo que nos permitiera una gestión integral de las sustancias químicas. Y de esa manera fue como surgió la idea de establecer una política de gestión de sustancias químicas. Ese proceso se desarrolló a partir del año 2015, duró alrededor de 18 meses, que culminó pues con la promulgación del documento COMPES 3868 del año 2016 y que constituye pues lo que hoy conocemos como la política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas, un nombre pues bastante largo y ya les voy a explicar de dónde resultó. En este proceso, pues tuvimos siempre los ministerios que acabo de mencionar, el acompañamiento y la orientación del Departamento Nacional de Planeación, el DNP, quien es, digamos, la cabeza a través de la cual las entidades del orden del Ejecutivo, pues en el momento en que haya la necesidad de promulgar una política que involucre a varios sectores, pues pedimos ayuda al DNP para desarrollar ese proceso. Con la orientación de ellos, pues en primer lugar se hizo un diagnóstico que fue tomado pues de toda esa información que venía de atrás del perfil nacional, de esa evaluación de desempeño ambiental y pues este diagnóstico básicamente mostró pues un panorama que ya conocíamos de antemano, como que no estaba, digamos, la legislación que existía hasta ese momento, los mecanismos de gestión, no cubrían todas las etapas del ciclo de vida de las sustancias. Por otra parte, también que ese desarrollo normativo pues había sido, digamos, sectorizado a ciertas sustancias. También digamos, se reiteró una debilidad que se había visto desde hace bastante tiempo y era un bajo desarrollo en capacidades por parte de las entidades del gobierno, particularmente el Ejecutivo, para lograr esa gestión integral de las sustancias químicas. Y por otra parte, que pues si bien se tenía conocimiento de ciertos productos pues que tienen unas características de peligro, de peligrosidad y que requieren un manejo del riesgo particular, realmente no se tenía un panorama de cuáles podían ser unas sustancias prioritarias para el país, por ejemplo, en cuanto a salud o ambiente, y establecer unos umbrales para poder gestionar los riesgos de esas sustancias prioritarias. A partir de ese diagnóstico, entonces, primero, pues se vio la necesidad de que ese documento, esa política que se promulgara, tuviera un enfoque a todo el ciclo de vida de las sustancias, es decir, desde su fabricación, pasando por la etapa de transporte, comercialización, el uso o aplicación de esa sustancia y finalmente, pues la gestión de los residuos que se pueden generar a partir de las mismas. Entonces, esta política pues se pensó para que tuviera ese enfoque de ciclo de vida. También pues se vio, digamos, estudiando iniciativas que ya existían a nivel internacional, pues se vio la necesidad y en ese momento pues también hubo una, digamos, la ISO, la Organización Internacional de Normalización, acaba de expedir una norma relacionada con gestión del riesgo. Entonces, el enfoque que tuvo esta política también fue de gestión del riesgo basado en el esquema que plantea la norma ISO 31000.
Entonces, ese enfoque de gestión del riesgo también quedó plasmado en esta política. Con todos esos elementos y pues el trabajo que se desarrolló a lo largo de esos 18 meses, como les comento, finalmente se promulgó este documento, Política de Gestión del Riesgo asociado al uso de sustancias químicas, con un objetivo principal que fue o que es fortalecer la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas en todo el ciclo de vida. ¿Cómo se iba a lograr ese objetivo? Se planteó una carátula del documento que yo los invito, pues quienes no lo conozcan, se puede encontrar muy fácilmente pues haciendo una búsqueda en un navegador. ¿Cómo lograr ese objetivo? Se planteó básicamente a través del desarrollo de dos programas grandes. Uno de ellos, el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que está enfocado en la gestión del riesgo de las sustancias. Y el segundo programa, que es el programa de prevención de accidentes mayores, que está enfocado en la gestión del riesgo de la instalación donde se utilizan ciertas sustancias químicas. Y adicional a estos dos programas, se planteó el desarrollo de unos elementos transversales dentro de los cuales tenemos el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, la adopción del sistema globalmente armonizado, la adhesión a un mecanismo que tiene la OCDE para, digamos, compartir información relacionada con las características de las sustancias o productos químicos para facilitar ese intercambio de información entre gobiernos, que es la aceptación mutua de datos y las buenas prácticas de laboratorio. Y también se plantean se plantearon unos mecanismos de fortalecimiento institucional a fin pues de subsanar esas debilidades que se habían visto anteriormente. Y todo esto se plasmó en un plan de acción con un horizonte pues realmente corto de 3, 4 años. La idea era pues que al finalizar este periodo, al año 2020, ya se tuvieran, digamos, un desarrollo preliminar de estos programas y estos instrumentos transversales, y que no implicaba obviamente que allí terminara digamos, todo el tema de la gestión o de la política, sino que simplemente era el arranque o el inicio de actividades que se desarrollarían a continuidad en el futuro. Pues, digamos, es el panorama general. Ese trabajo, pues como les digo, se desarrolló en ese periodo, no se ha finalizado todavía, es decir, no se pudo cumplir la meta de tener absolutamente todo el plan de acción a 2020. Sin embargo, ya ha habido unos resultados interesantes que simplemente voy a mencionar y que constituyen pues las charlas que van a dar a continuación mis colegas, entrando en detalle en cada uno de esos instrumentos que se han desarrollado. Por una parte, pues ya se logró la adopción en el país del sistema globalmente armonizado, lo cual pues ya creo que es muy conocido por todos ustedes, se dio a través del decreto 1496 de 2018, expedido por el Ministerio del Trabajo, y que ya a la fecha de hoy tiene unos desarrollos adicionales de regulación a través de la resolución 773, perdón, de 2021, y a través de, esa sí se me escapa en este momento el número, una resolución del Instituto Colombiano Agropecuario que adopta el sistema globalmente armonizado para aplicación en los plaguicidas químicos de uso agrícola. El objetivo pues del decreto como tal, del decreto 1496, su ámbito de aplicación, los sectores en los cuales se plantea que se aplique el sistema globalmente armonizado. Como les comento, ya en este momento contamos con una normativa específica para productos químicos usados en lugares de trabajo y para plaguicidas químicos de uso agrícola. En el sector transporte, pues Diana nos ilustró ayer bastante bien acerca del tema,
pues ya con digamos, el anterior decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, pues ya se había comenzado con este tema y en este momento pues el Ministerio de Transporte está desarrollando una actualización de esa normativa a fin de adaptarse totalmente al sistema globalmente armonizado. Y pues también está pendiente aún la adopción o la reglamentación del sistema en productos químicos dirigidos al consumidor, los cuales pues conocemos que Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio ya han comenzado a trabajar en ese tema. Otro de los logros que ha tenido esta política es el desarrollo del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, el cual se dio a través del decreto 1630 de 2021. Es uno de los, digamos, de las adopciones más recientes y de la cual pues tendremos a continuación ya una charla bien interesante. Por otra parte, la adopción también del programa de prevención de accidentes mayores a través del decreto 1347 de 2021, expedido por el Ministerio del Trabajo y también del cual más adelante tendremos una charla particular. Y finalmente, el desarrollo del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el cual está a cargo del Ministerio de Ambiente en conjunto con el IDEAM, el cual, si bien todavía no ha sido adoptado mediante una reglamentación, ya nos encontramos en la etapa final. De hecho, la reglamentación ya está en proceso de expedición y esperamos que antes de finalizar el presente año ya tengamos la reglamentación del registro y pues todo el desarrollo, digamos, informático, estructural para su funcionamiento, pues ya se tiene adelantado. Bien, muchas gracias. Esta era la información que quería compartir con ustedes y que, como les digo, pues es simplemente un abrebocas de las presentaciones o charlas que vendrán a continuación y en la cual pues se explicará en detalle algunos de estos mecanismos que vimos acá. Muchas gracias.